¿Cómo era la estrategia de Fujimori y Montesinos para capturar los diarios Chicha? Ambos concedían mucha importancia a los medios de comunicación. Pienso que mayor a la televisión, ¿no? Y eso se expresa gráficamente en que, gráficamente digo, a través de los live videos, en que los propietarios de la televisión son los que reciben, ¿no? Casi todos los canales de alcance nacional, las mayores sumas, ¿no? Millonarias sumas, ¿no? Bajo contrato, ¿no? Para la campaña por la reelección en el año 2000, ¿no? Eso expresaba esa concepción de el régimen Fujimori y Montesinos. Yo diría que subestimaron un tanto a la prensa escrita, principalmente a la prensa interpretativa, tipo revistas, caretas, oiga, sí. En los hechos, esta campaña de control de los medios con vistas a un proyecto de largo plazo, ¿no? Montesinos, Fujimori, con el apoyo de Montesinos, y un poco alentado por Montesinos, que conocía planes en ese sentido. Estoy hablando del Plan Omega, que después se le denomina Plan Verde, que la revista sí dio a conocer en el año 90 y la revista Oiga reprodujo el programa en el año 93. Pensando en esos programas, ellos se trabajaban para un gobierno de 20 años, ¿no? Y ya llevaban 10 y estaban pensando cómo cubrir el siguiente quinquenio, ¿no? Pensaban en el 2000 por eso. Y desde entonces, ¿no? Mediados del segundo quinquenio de los 90, comenzaron a actuar con ímpetu, ¿no? Con agresividad en una campaña a través de los medios. Y en el caso de la prensa escrita, ellos elaboraron una concepción muy interesante, muy bien estudiada, ¿no? Estamos hablando de un periodo en el que el CIN había incrementado no solo numéricamente, sino cualitativamente sus cuadros. Habían equipos de sociólogos, psicólogos que trabajaban en la estrategia para esa línea de un gobierno a largo plazo y específicamente en relación a la prensa. Ellos le echaron el ojo a la prensa sensacionalista, la prensa amarilla, ¿no? Que es la prensa que va principalmente a los sectores populares, ¿no? Un primer periodo comienza en el año 97. ¿Cómo se expresa estas campañas del CIN, ¿no? a través de esta prensa sensacionalista? Se expresa en la publicación de unos encartes de 8 páginas que se agregaban, ¿no? A alguno de estos medios, no recuerdo exactamente cuál, me parece que el Tío, no, el Chino, ¿no? Se agregaban unos encartes y cada encarte era pues un encarte de demolición a un personaje. El encarte de 8 páginas estaba dedicado a un solo personaje, ¿no? Una vez, y no eran todos, digamos, eran todos de oposición y podrían ser de izquierda, de centro, inclusive algunos de derecha. Y fueron como unos 8 encartes, demoledores. Ese es el año 1997. El año 1998, si mal no recuerdo, entran en otra etapa. Yo recuerdo 2 hechos, ¿no? Uno, el lanzamiento de un diario que fue captado, que fue montado expresamente por el CIN, ¿no? Lo digo porque me tocó hacer una investigación. Esa investigación después llegó al Congreso, al Ministerio Público en la época de los 90, cuando todavía estaba Fujimori, por supuesto, llevé la peor parte. Después se
reabrió, después de 2000 se abrió esa investigación y es uno de los pocos casos en que hemos derrotado a Montesinos, ¿no? Hubo una sentencia contra Montesinos, un pago de una reparación de 40.000 soles, nosotros habíamos gastado mucho más en nuestra defensa, ¿no? Etcétera, ¿no? Que, por supuesto, reparación que nunca pagó, ¿no? Entonces, ese hecho fue el montaje de un diario chicha por el propio CIN. Está eso probado en 7 informes que publicamos posteriormente en el año 2000 sobre este fenómeno, con pruebas. ¿En qué consistió? Se buscó un periodista, en primer lugar, ¿no? Un periodista con el cual nosotros conversamos, ¿no? Un periodista que había sido trabajado en diario, en La República, ¿no? José Olaya, que después había sido director del Nacional, ¿no? Y que después entró a trabajar en la prensa sensacionalista. Había sido director de algunos diarios, El Chino, trabajó con los Wolfenson, me parece, y salió de repente mal parado del diario El Chino. Olaya aparece ya no como director solamente, sino como propietario de un diario, ¿no? Llamado El Tío, ¿no? Entonces el Tío comienza a publicarse, ¿no? Y al mismo tiempo comienza un repertorio primero de 4 y después de 6 diarios, ¿no? El Chino, El Tío, La Chuchi, no recuerdo, pero esa es historia, ¿no? Y entonces todos con un solo, lo que llamaba la atención que todos tenían a veces titulares parecidos, y lo que llamaba la atención que todos a veces tenían fotos idénticas. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces fue evidente, fue claro que eran manejados por una sola mano, que era la mano, ¿no? El cerebro del CIN, ¿no? Y después, como ya se reveló, ahí en el CIN se hacían los titulares, todo. El CIN tenía sus hombres de enlace, el más importante que ya murió era Bressani, ¿no? A través de ellos se pagaba a la prensa chicha, ¿no? Eso está reconocido en el juicio sobre este caso de la prensa chicha. El Tío salió, si no recuerdo, en marzo o abril del 98. En agosto llegó una rotativa para El Tío. Tuvimos la comprobación de que efectivamente Olaya había comprado una Harris ahí, pero a un precio que no coincidía con los precios de aduana que después obtuvimos, ¿no? Entonces, yo conversé antes de publicar este informe con Olaya, ya en el año 2000, ¿no? Y él, bueno, no supo explicar esto, nosotros publicamos. Entonces, esta historia del Tío fue una inversión millonaria. Hicimos un cálculo nosotros de cuánto había costado el montaje. Entonces, es uno de los diarios chichas que actuaba dentro de esa media docena o cuarteto de diarios, ¿no? Entonces, son estos diarios los que hacen las campañas del 98, 99 y 2000, las campañas de demolición. Son estos diarios los que hacen una prensa amarilla, pero que llega a extremos que van más allá de lo que normalmente llega a la prensa amarilla, ¿no? La prensa sensacionalista se caracteriza por su trato exagerado, extremo de algún elemento de la información, ¿no? Porque distorsionan de algún modo la realidad, ¿no? Pero esto ya era extremo, o sea, inventaban historias y las publicaban y no pasaba nada, ¿no?